RTP 11:14, ahora sí, tema con Carlos Luis Sánchez Gaete, él es constitucionalista, lo tenemos hoy en presencial para hablar justamente del y le planteamos la duda, el interrogante. La que tú decías, Andrés. Es que Ahí está. hay un principio en materia penal que rige. Yo soy constitucionalista, Sí. sí, Penalista. pero en esencia penalista. O sea, Dele. primero, mi vocación es penal y me he especializado también en derecho constitucional. Así que la discusión tiene ambos factores. Yo veo que esto de la detención de manifestantes y que han sido trasladados a una jurisdicción distinta a donde, en primer lugar, ocurrió el hecho y, en segundo lugar, donde pueden tener su domicilio, que son los dos criterios que se deben respetar principalmente en esta decisión. Hay un principio que rige en materia penal que establece que el delito se juzga donde se comete. Primera cosa, eso no quiere decir que la privación de libertad deba cumplirse donde se comete el delito, necesariamente. Entonces, solo para dejarlo claro, que te hagan todo tu proceso debería ser en Ibarra, se me ocurre, aunque signifique el traslado de la persona físicamente a Esmeraldas. En teoría sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que se verifica desde el punto de vista de la detención de una persona? Que no nos olvidemos que la prisión preventiva, la privación de libertad previo a una sentencia no es la regla general, es una excepción. Solamente es extraordinaria, porque aún no hay una condena. Entonces, esta privación de libertad obedece a una necesidad. Y esta necesidad obedece a ciertos criterios que deben revisarse. ¿Quién? La entidad a cargo de esto, que es el SNAI. Lamentablemente está, pues, por los suelos, su prestigio y la forma en que hace su trabajo, pero lo que se atienden son cuestiones de seguridad. Y ahí es donde cabe la duda. A ver, ¿seguridad de quién? Pues si lo mandas a una cárcel donde acaban de ocurrir eventos que demuestran que no hay un control por parte del Estado, al menos en este momento, de esa cárcel, quizás no hubiera doctor, sido pero mejor idea mandarlo a otro lado. Bueno, podemos ir por esa línea, pero digo, si esta persona fuera a la calle representa un problema, porque recordemos que los delitos serían por terrorismo. Entonces yo creo que, ya dirá usted, pero a un terrorista no le das sustitutiva, pues. Sí, se puede, ¿verdad? Se puede. La medida cautelar, lamentablemente en el sistema actual, y eso es una de las razones que nos lleva a querer discutir en Asamblea Constituyente, si le hacemos un paréntesis a la excepcionalidad de la prisión preventiva, porque parece necesario. ¿Por qué le dicta un juez prisión preventiva a una persona? No por lo grave que es el delito, El riesgo. no por las muchas veces que haya cometido otros delitos. Eso ni siquiera lo entra a considerar. Lo único que considera es que se trate de un riesgo de fuga probado, lo cual es muy complicado de probar, y no considera la gravedad de la infracción o la recurrencia en que Es algo muy necesario. Y es muy necesario. El presidente lo ha propuesto, yo mismo lo he propuesto antes, desde la opinión pública ya se impone, porque este carrusel permanente de impunidad que vivimos presenciando los ciudadanos es repulsivo, que un delincuente entre una y otra vez a la cárcel y cometa delitos que quedan evidenciados en cámaras, delitos muy graves, y vuelven a salir inmediatamente. Entonces, urge revisar que la prisión preventiva deje de ser excepcional en determinados casos. Pero espérate. Mire que el sentido común le dice a usted, ¿cómo un terrorista queda en libertad? O sea, de lo que dice el gobierno, ¿no? Que son terroristas, pero lo otro, ¿cuáles serían las características de quien, siendo inocente, pero abriéndose un proceso para juzgarlo, no se le puede dar nunca una medida sustitutiva? Siempre sí. Para mí es muy obvio. A ver. La presunción de inocencia es lo que implica que no puedas privarte de tu libertad desde el principio de un proceso, sino al final, porque hasta el final del proceso eres inocente. Pero para mí la presunción de inocencia se vuelve relativa cuando hay suficientes evidencias de que eres tú quien cometió el delito, actuales, y además de que se trate de un delito grave. Si yo veo a un delincuente, a un sicario, grabado en las cámaras de seguridad del ECU 911, que las vemos lamentablemente en redes sociales y en los medios de comunicación, hoy en la noche es la audiencia de flagrancia, y el fiscal en las 24 horas que tiene no logró reunir evidencias que hagan suponer que la medida cautelar no privativa de libertad es necesaria por cuestiones de fuga. Entonces va a quedar en libertad. Terrible. Para mí, si es un delito flagrante y si es un delito grave, digamos sicariato, asesinato, robo con muerte, terrorismo y lo que tenga que ver con el contexto del conflicto armado interno, que es lo que pretendía el gobierno y hasta la fecha no tenemos una respuesta de la Corte Constitucional, en esos delitos urge
que inmediatamente hay una reforma Sí. que implique que la prisión preventiva quizás no sea la regla general, pero que el juez no se encuentre tan complicado para decidir esto por el beneficio de una sociedad. Sí, y hacia allá quería ir, doctor, sobre todo hablando de la Asamblea Constituyente. En el caso de que ya se dé, por ejemplo, la convocatoria, se habla mucho sobre todo la estructura, ¿no?, de derechos. Hay derechos en temas laborales, económicos, entre otros. ¿Hasta qué punto y cuáles serían las limitantes y el alcance que tendría esta nueva Constitución al ser redactada? Y pongo ejemplo, el derecho de la naturaleza, derecho a la Pachamama. ¿Eso tendría que ser revalidado? ¿Sería intocable o puede ser modificado en esta nueva Constitución? Siguiente pregunta, por ejemplo, sectores estratégicos. ¿Eso también es intocable? ¿Puede ser nuevamente puesto a colación? Y lo último, el derecho al trabajo por horas, entre otras materias que sí me parece interesante abordarlas para ver si es que se pueden o no incluir en esta nueva reforma. Bueno, en esta nueva Constitución. Me encanta más que la pregunta, hice un cuestionario. el adjetivo. Intocable. Nada es intocable. Nada, absolutamente nada es intocable. Porque el derecho es una herramienta humana creada por el ser humano para el servicio de la sociedad, para imponer orden. Ni bajo el la secreto de regresión de derechos. Que La eso es lo que sociedad está. evoluciona. Y el derecho debe evolucionar con la sociedad. Entonces partes de nada. tenemos nosotros, tampoco es así, pero tenemos nosotros una constitución que privilegia circunstancias del primer mundo, y la Corte Constitucional ha actuado en consecuencia. Entonces, en el Ecuador tenemos una Corte que ha revisado el aborto no punible, que ha revisado el matrimonio igualitario, que ha revisado la cuestión de la eutanasia, y me parece muy bien. Son discusiones del primer mundo. Pero ¿qué pasa con las discusiones del tercer mundo? Ecuador no es primer mundo. Y resulta que cuando queremos discutir la forma en que el gobierno va a enfrentar a la delincuencia, la Corte dice, no, espérese, no me gusta mucho. Esto vulnera derechos. Vamos a revisar, vamos a suspender la vigencia de estos derechos. Y hasta la fecha no hay un pronunciamiento. Entonces han arrinconado al gobierno a tener que regresar a su plan original de la Asamblea Constituyente, porque no nos olvidemos que el pueblo ya votó por esa opción. En el proceso electoral, Noboa propuso Asamblea Constituyente y la gente votó por Noboa. Pero, en consecuencia votó por Asamblea Constituyente. No necesariamente, porque no todos uno Sí, no pero el vota. político es frágil. Sí, pero uno no vota en plan por todo el plan. Hay cosas que pueden Pero no es parecer. importante. Pero Es ¿por qué importante. dice arrinconar? El gobierno tenía todas. De hecho, comienza su segundo mandato hablando de eso. Es ingobernable Ecuador. Guillermo Lasso es una evidencia de que lo fue. Daniel Noboa es una evidencia de que lo sigue siendo. Okay. Mire, Guillermo Lasso no tuvo mayoría en la Asamblea. Daniel Noboa sí la tuvo. Y reflexionó y dijo, bueno, ya tengo mayoría en la Asamblea, entonces desisto de la Asamblea Constituyente y vamos más rápido, entre comillas, a plantear las reformas legales. Y resulta que aparece el obstáculo de la Corte Constitucional, porque eso es lo que se ha transformado, un obstáculo Sí, solo para poder gobernar. poder gobernar. Solo para cerrar la idea, doctor, ya me callo. Perdón, Sí, pues más ya, dígame. pues hiciste 3 preguntas. Entonces, ya bajo la suposición o bajo la premisa de regresión de derechos, no hay limitaciones en los temas que pueda abordar la siguiente Asamblea Constituyente. Ya, pero eso Yo quién lo digo no dice. realmente. ¿Por qué digo no realmente? ¿Eso quién lo dice? Los No, estoy consultando. constitucionalistas, los constitucionalistas. ¿De qué lado? Porque que tenemos los dos lados. defienden a rajatabla la institucionalidad del Estado constitucional de derecho. Ok. Y me encanta la idea. Pero insisto, Ecuador no es un país de primer mundo, tiene que adaptarse a su realidad. Entonces, ¿a qué se refieren ellos? Hay un marco de convencionalidad. El Ecuador ha suscrito convenios y tratados internacionales que imponen ciertas condiciones mínimas. Y es verdad. Pero en ese mismo marco de convencionalidad, que en materia de derechos, por ejemplo, es imposible que un delito sea imprescriptible por cuestiones de seguridad jurídica, que es imposible y rudimentario que un delito sea juzgado en ausencia, Con pena de muerte, ya por lo ejemplo. hemos hecho, pues. Claro. Porque el Estado lo necesitó. Les recuerdo que la Constitución cambió para transformar el delito de peculado, cohecho y concusión en delitos imprescriptibles, que es un monstruo del derecho, y que también puedan ser juzgados en ausencia, lo cual es rudimentario y además contrario a la vigencia del derecho a la defensa. Pero se pudo, Carlos porque Luis. se necesitó, y esa es la realidad actual. Ok, me callo ya. Carlos Luis, a ver, Aquí no hay censura. Si se da la constituyente, ya, luego de la consulta popular, ya se da la constituyente, ¿qué cambios en la justicia, según su criterio, deberían de existir? Así, a breves rasgos, para que no volvamos a lo mismo que estamos, que la justicia es una especie de ministerio de turismo que entran y salen
los delincuentes. Debe devolvérsele a la institución de la justicia, llámelo Consejo de la Judicatura, llámelo Pleno o la Corte Nacional, como sea, esta facultad de sancionar a los jueces corruptos con mayor celeridad. Pues resulta que hay jueces condenados por el delito de cohecho que después de ser condenados reciben la sanción de destitución. Es decir, más rápido fue un juicio penal que agotó la instrucción fiscal, etapa intermedia, juzgamiento ante tribunal, apelación, casación y demás, y luego de eso llega la sanción administrativa de destitución. No sé si están colaborando con esto o son incompetentes o tienen miedo. ¿Conseja la Judicatura sí o no? O sea, como órgano para ver si es que esto... El Consejo de la Judicatura es necesario, pero le puede poner el nombre que quiera y puede establecerlo desde el interno o desde exteriormente. Eso es independiente, es de administración, pero deben poderse revisar de una forma más razonable las decisiones que tome un juez. Y eso puede cambiarse en la constituyente. Puede cambiarse en la constituyente. Los jueces sin rostro, todo eso se puede hacer desde la constituyente. Se puede establecer una obligación para dictar leyes hacia ese camino, pero no es solo normativo. A mí me dejó preocupado algo que usted dijo y sentí así que se me puso la piel de gallina cuando comenta, el gobierno ya tenía la mayoría y dijo, bueno, esto no es suficiente y te das cuenta con la corte que te pone cortapisa. Me deja usted con una idea que yo he venido teniendo hace tiempo, que en Ecuador solamente se puede gobernar con el control de los poderes totalmente. Y eso es cualquier cosa menos democracia. Pues. Y es que la Constitución de Montecristi es un traje hecho a la medida de un gobierno socialista, de un gobierno de raigambre popular, de un gobierno que tiene su legitimidad en el pueblo, y por eso se le ha hecho difícil a cualquiera que venga después del correísmo lograr una mayoría absoluta. Las elecciones en los municipios, en las seccionales, las elecciones también de presidencia se deciden en una polarización. Los que están contra y los que están a favor, y no hay mucho más. No tenemos muchas opciones, lamentablemente. Sí tiene mucho que ver con la construcción de la misma organización política, de las propuestas, del cumplimiento. No es estrictamente a lo que la Constitución manda. ¿Y por qué le digo que me quedo más preocupada? Porque coincidimos todos en que se hizo un traje a la medida que fue aprobado por el 60% de la población, para quienes en ese momento esa era la vía. ¿Qué nos asegura que en este momento no se haga un traje a la medida de lo que el gobierno piensa que debe ser el camino para el Ecuador y que luego de 4, 8 años ya la gente no quiera eso? Y sienta que se hizo una constitución antes en una visión socialista y ahora con una visión libertaria, y ya no queramos eso. ¿Qué nos garantiza? Sí, señor. Nos garantiza la transparencia del proceso, una buena comunicación de las ideas, que los partidos políticos o los actores políticos propongan a verdaderas personas preparadas y honestas que vayan a hacer un reflejo de lo que necesita la sociedad ecuatoriana como estructura organizacional, pero fundamental y sustancialmente el proceso de votación popular. Es decir, lo que sea que produzcan en la asamblea que aparentemente está por instalarse en el futuro no muy lejano, va a tener que ser aprobado por el pueblo. Sí, como esa misma constituyente. Entonces, la responsabilidad socialista, limitante. Ojo. Es que sabe que eso es lo que yo funcionó en su momento. Sí, pero ¿por cuánto tiempo nos va a funcionar la próxima? Porque en esta historia nos vamos a llevar 200 y algo más millones de dólares para que después digamos, oye, ¿sabes qué? Sorry, no es la que el Ecuador necesita ahora. ¿No es más fácil seguir abordando o intentando cambios antes de lanzarnos en esto que podía ser una aventura definitivamente para el Ecuador? Y una aventura quizás muy positiva por 4 años y luego ya no nos gusta más. Y el asunto es que tal como está constituido el gobierno, el Ecuador, hay instituciones que no sirven. La institucionalidad en el Ecuador está destruida. Hablemos del Consejo de Participación Ciudadana, que es una farsa. Se insertó la participación ciudadana en la Constitución de Montecristi, incluso con una norma específica. Sí. Se nos dijo a los ecuatorianos, los partidos no van a intervenir en la designación de autoridades, ustedes mismos los van a elegir a través de la participación del pueblo. ¿Y quién impulsó las candidaturas de los consejeros? Los partidos. Suscribo se vestían con el color. Pero el problema no estaba en la Constitución, sino un Consejo Nacional Electoral que no pudo decirles, querido, tú no vas, porque pasas todo el día al lado. Porque ya lo tenían cooptado. Pero el problema entonces tampoco es cuestión de constitución. Exacto, a eso voy. Entonces, no es normativo. Yo no creo que la constitución operadores de justicia persona. también, sí, exacto, entonces volvemos al mismo punto. Pero, obvio, esto es para que cada uno al final del día saque sus propias conclusiones. Si nos lanzamos o no. No, pero en las limitaciones respecto a los problemas económicos, no.
es totalmente diferente. Ahí sí A ver. tiene un ajuste plenamente ideológico. No, a ver, yo no soy el entrevistado más Ferenc. No, o sea, yo estoy alineado, yo estoy a favor ver. de una nueva constitución. Yo pregunto, ¿esta constituyente, desde su visión, es de plenos poderes o no? No. Ok, me sorprendió, pensé que iba a decir que sí. Entonces, eso en la práctica, ¿qué significa? La anterior tampoco debió serlo. Pero fue. Yo, ya. Y estuvo mal por eso, entre otras cosas, y recuerdo un Porque monstruo, mandaron a Fojo los Cero. mandatos constituyentes. Este mandato que tenía nombre y apellido contra la familia Isaías. Uno. Terrible, terrible. Todo el que haya sido, parezca ser o tenga alguna relación con este grupo familiar, no podrá interponer una acción de protección en defensa de sus derechos. Sí, imagínese Eso usted. es imposible de creer que existió, y fue la razón por la que luego en la justicia internacional les dieron la razón, y esa historia no ha terminado aún. No, pero diga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque el poder constituyente Ajá. surge en un momento de origen. El Ya. Ecuador no ha muerto y ha vuelto a nacer. Ya, no es constituyente. ¿A No. qué? Entonces, si no es de plenos poderes, ¿qué no se puede hacer? ¿Podría? A ver, en lo esta que no nueva? puede hacer es irrespetar la estructura que ya existe para funcionar. ¿Los 5 poderes, dice? No, no, no. Eso ya. sí puede cambiar. Ok. Y todo puede cambiar. Una Lo que última. no puede hacer es gobernar desde la Asamblea Constituyente. No se Ok. puede emitir lo que ya ha dicho, incluso ha advertido la Corte Constitucional, es que esta Asamblea Constituyente no podrá emitir estos mandatos constituyentes como se hicieron en la versión del año 2008. Sí, ahí puntualizando, doctor, en el supuesto caso que ya esté conformada e instalada la Asamblea Constituyente. Dos preguntas. La primera, se necesitan 2/3 para que sean aprobadas todas las resoluciones allí. Y si es que no se llega a alcanzar esos 2/3, ¿qué ocurriría? ¿Se Sí. sigue discutiendo o Hasta- quedan...? Ese es el procedimiento legislativo. Pero solo 2 Siempre. meses más se puede extender la asamblea. Eso dice la norma y usted sabe que eso... No, de la los norma está tiempos- para cumplirla. Sí, pero no la han cumplido, ¿no? Pero no hay que seguir repitiendo lo que está mal. Oiga, doctor, nos quedamos eternamente aquí a conversar con usted. Le agradecemos profundamente Sí, la sí. visita. Muy animada esta conversación. Me encanta. Este espacio es suyo para volver a conversar acá. Pero tenemos Muy que irnos al didáctico corte. el- El doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. A usted hay que de ley decirle todos los nombres, todos los apellidos. Gracias Si no, por mi acompañarnos. mi mamita me reta. Está De- perfecto. Decía que muy didáctico porque en realidad lo hace muy fácil de comprender a la gente que de repente no domina los términos legales. Usted lo ha hecho Qué bueno. de O una sea, manera para mí fácil. que yo ya ahí estoy. RTP